tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Pues bueno, ya con nueva materia, chicos. Ya vimos que ya pasaron a séptimo cuatrimestre, ¿sale? Muchas felicidades, ya les falta poco, 8, 9, realmente ya están muy cerquitas a terminar su carrera. Muchas felicidades, muchachos, me da mucho gusto. Y como siempre, la verdad es un grupo que me da muchas satisfacciones y sobre todo ponen mucha atención. Bien, muchachos, pues empezamos con nueva materia, se llama jurisprudencia en México. Vamos a hablar referente a lo que es una jurisprudencia en general. Vamos a ir trabajando una por una. Ahorita vamos a hablar un poco, pero vamos a hablar no solamente de las jurisprudencias. Para entender la jurisprudencia, chicos, pues tenemos que entender lo que son las leyes. Tenemos que entender lo que la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial pues nos quieren decir. ¿Okay? Acuérdense que la Suprema Corte de Justicia pues abarca lo que es el Poder Judicial. ¿Okay? Va a abarcar absolutamente todo. Y de eso vamos a estar hablando, de la Suprema Corte de Justicia, de la ley, lo que es una ley, lo que es una jurisprudencia. ¿Qué es lo que es una jurisprudencia, chicos, a grande escala? Pues bueno, una jurisprudencia pues es todo aquella laguna con la que está subsanando la jurisprudencia a una ley. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? A veces cuando hacen los códigos, las leyes, pues las escriben, vamos a hablarlo de esta manera, a veces tan rápido que hay lagunas en las leyes. ¿Y qué es lo que van haciendo posteriormente la Suprema Corte de Justicia? Pues bueno, va subsanando esos pequeños errores con jurisprudencias. ¿Ok? Bien, muchachos, pues vamos a pasar al tema. Ya les dije, vamos a hablar no solamente de la jurisprudencia, vamos a hablar de la ley, de la Suprema Corte de Justicia, vamos a hablar de los tipos de jurisprudencias que hay para varios tipos, puede ser familiar, mercantil, puede ser materia agraria, penal, dependiendo. Acuérdense que las jurisprudencias es todo eso que vamos a ocupar, toda esa sabiduría que se tiene en las leyes. Para hacer una jurisprudencia, chicos, así a grandes rasgos, pues deben de contar con 5 tesis. Y no puede ser solamente 5 tesis en un mismo estado, no. Pueden ser una en Querétaro, otra en San Luis Potosí, otra en el Estado de México, otra en Ciudad de México y la otra en Cancún. ¿Ok? 5 tesis del mismo problema. ¿Ok? Del mismo problema. Son 5 para hacer una jurisprudencia y poderlo meter ya como una ley. ¿Ok? Si a lo mejor vamos a hablar, tenemos un problema referente a familiar. Bueno, no vamos a hablar de materia penal. Por ejemplo, vamos a hablar de que los presos, vamos a hablar, por ejemplo, actualmente hay personas o mujeres en prisión por haber ocasionado un aborto. ¿Ok? Para hacer una jurisprudencia referente al aborto, pues tuvieron que haber 5 casos o 5 asuntos del mismo tema. Se hizo una jurisprudencia y se volvió ley. Hoy en día, en la actualidad, ya no es un delito hacer un aborto. Entonces, ¿qué quiere decir esto, chicos y chicas? Que ya pueden liberar a esas personas que están en prisión por haber practicado un aborto. ¿Ok? La ley ocupamos en la actualidad, no es retroactiva, la ocupamos en la actualidad. Si ya salió esa ley vamos a ocupar. Y entonces, por lo tanto, para llegar a una ley, tuvieron que haber 5 casos iguales y se hizo una jurisprudencia, se volvió ley y hoy en la actualidad ya el aborto ya es legal en todo el país. Entonces, por lo tanto, las mujeres que cometieron abortos ilegales, hoy en día ya no es ilegal, entonces, por lo tanto, ya pueden salir libres. ¿Ok? Eso es lo que es una jurisprudencia, chicos. 5 casos del mismo asunto en diferentes estados. Pueden ser 5 a lo mejor del mismo estado, pero si no, en 5 estados
hacen 5 asuntos iguales y se vuelve una jurisprudencia. Por eso son lagunas que va subsanando la Suprema Corte de Justicia. ¿Para qué? Pues para arreglar esos errores que tiene nuestro código. Puede ser código penal, puede ser código civil, código familiar, porque hoy en la actualidad pues no tenemos el código familiar, código civil y familiares, exactamente, el código de comercio, el código de cualquier tipo de código que tenga un problema y sea subsanado por una jurisprudencia, se deroga y automáticamente podemos ocupar esa jurisprudencia. ¿Sale? Bien, muchachos, pues vamos a hablar un poquito de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a ir viendo qué es. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal constitucional, es quien nos va a llevar todo nuestro asunto, la Suprema Corte, acuérdense, a nivel constitucional del país y cabeza de Poder Judicial de la Federación. Cuando nosotros tenemos un problema de derechos humanos, de violación a nuestra Constitución, nos vamos directamente hasta la Suprema Corte de Justicia, lo que ya les había dicho, lo que es un famoso amparo. ¿Ok? Ya lo habíamos visto, lo que es un amparo. Cuando hay un problema de inconstitucionalidad, pues bueno, nos vamos directamente al amparo. ¿Ok? Nos vamos directamente al amparo. ¿Por qué? Porque ellos resuelven, la Suprema Corte de Justicia va a resolver problemas de inconstitucionalidad. ¿Ok? Bien. Tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mantener el equilibrio entre los distintos poderes y ámbitos de gobierno a través de las resoluciones judiciales que emiten, además de solucionar de manera definitiva asuntos que son de gran importancia para la sociedad. En esa virtud, y toda vez que es importante la justicia en el más alto nivel, es decir, la constitucionalidad o el constitucional no existe en nuestro país. Nuestro país, autoridad que se encuentre por encima de ello o recurso legal que pueda ejercer en contra de sus relaciones. Bien, que lo que habíamos dicho, arriba de la Constitución ya habíamos visto los 3 poderes, muchachos, ya habíamos visto el poder ejecutivo, legislativo y judicial, ya vimos los 3 poderes arriba de la Constitución, no hay absolutamente nada, lo único que se puede asemejar a la Constitución, ya les había dicho, solamente a la par, son los tratados internacionales. De allí en fuera nadie puede estar arriba de la Constitución. Entonces, la Suprema Corte de Justicia, ¿qué es? Pues no es otra cosa más que el máximo tribunal del país. ¿Ok? Cuando tenemos un problema que no lo puede resolver el Poder Judicial de la Federación o los juzgados normales, nos vamos hasta la Suprema Corte de Justicia y él es el que nos va a poder resolver nuestro asunto. ¿Cómo? Pues obvio, pues formando un amparo. ¿Cuáles son los asuntos cuya atención corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con siglas SCJN? La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal de nuestro país, eso ya lo sabíamos, en virtud de lo cual tiene como responsabilidad fundamental la defensa del orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de solucionar de manera definitiva otros asuntos jurisdiccionales de gran importancia para la sociedad. Lo que yo les comentaba, cuando son violentados nuestros derechos humanos, ellos tienen la obligación de ayudarnos en un proceso de derechos humanos o de garantías individuales. De manera más específica, entre los asuntos cuya atención le corresponde se encuentran las siguientes: los llamados medios de control de la constitucionalidad, en los casos que a continuación se señalan. 1. Aquí vamos a ver qué va a resolver la Suprema Corte de Justicia y lo que yo les estaba diciendo de los amparos. Amparos directos trascendentales. Obvio, los amparos directos. Los amparos directos, ya lo saben, son todos aquellos, pues bueno, que causan daño a los derechos humanos y a nuestra seguridad o nuestra integridad humana.
¿ok? Todos aquellos que sean violentados nuestros derechos humanos, nuestras garantías individuales, ellos no lo van a resolver, ya lo sabían, los amparos directos de eso son lo que resuelven, de daños que nos hayan cometido o que hayan violentado nuestros derechos humanos. Dos, recursos. Pueden ver, pues, recurso de apelación, puede haber recurso de revocación, todo lo que tenga que ver con recursos también lo ve la Suprema Corte de Justicia. Casos de incumplimiento de sentencias o representación de actos reclamados. Ya los había dicho también en los amparos, pues bueno, todo lo que es amparo directo pues es contra sentencias y resoluciones que no salen a nuestro favor, ¿ok? También lo van a ver ellos, en una sentencia que no salga a mi favor, por eso voy a poner un amparo indirecto, ¿por qué? Porque es en contra de resoluciones y sentencias definitivas. Casos de violación a la suspensión de acto reclamado o demás omisiones de fianzas ilusorias o insuficientes. Juicio de amparo, bueno, amparo directo, amparo indirecto, ellos son los que lo van a resolver. Las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, lo que yo les estaba comentando, las determinaciones de constitucionalidad sobre la materia de consultas populares. Sobre eso va, pues la Suprema Corte de Justicia va a resolver. ¿Qué es una controversia constitucional? Las controversias constitucionales son procesos mediante los cuales se resuelven los conflictos que surjan entre los poderes federales, legislativo y ejecutivo. ¿Ok? Cuando el poder ejecutivo tiene un problema o poder legislativo, eso es lo que es una controversia constitucional. Al no estar de acuerdo, como por ejemplo, cuando las leyes no están bien hechas o no están bien redactadas, pues la Suprema Corte de Justicia simplemente las regresa. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya pasó por el poder ejecutivo, ya pasó al poder legislativo y el judicial lo tiene que llevar a cabo, pero siempre y cuando bien hecho. Pero si nos damos cuenta que la ley que están proponiendo no está correcta, pues bueno, ellos son los que van a resolver de ese problema. Los poderes de Estado, legislativo, ejecutivo, judicial, entre otros gobiernos federales. Acuérdense que ellos lo van a resolver y en la Suprema Corte de Justicia va a resolver problemas federales, estatales, municipales o cualquier tipo de problema que tenga que ver con el país. ¿Ok? La Suprema Corte de Justicia de eso se va a estar encargando. Bien, ¿qué es una acción de inconstitucionalidad? ¿Qué es una acción? Es un medio de control de la constitucionalidad que se determina en forma exclusiva por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio del cual se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía, lo que yo les comentaba. Por ejemplo, la Constitución está aquí, todos los códigos van a estar hasta acá, ¿ok? Cuando un código no respeta o no está bien formulado, pues bueno, la Constitución, ellos van a ver que hay un problema o una acción inconstitucional y por lo tanto lo van a tener que resolver. ¿Por qué? Porque la Carta Magna dice una cosa y no puede decir otra cosa, un código. Como por ejemplo, vamos a hablar del artículo 10, portación de arma de fuegos, ¿ok? Tenemos derecho a portar arma en nuestra casa solamente, no la podemos portar en nuestro cuerpo, solamente es para defensa de nuestra casa, artículo 10, ¿ok? Pero si el Código Penal dice, por ejemplo, que derecho a portación de armas para portar en el cuerpo, allá hay una inconstitucionalidad, no pueden haber nada arriba de la Constitución. Si la Constitución dice claramente que el arma solamente es para tener en el domicilio, entonces, ¿por qué en el artículo, por ejemplo, es 280 y tantos, 284, 285, que habla de la portación de arma y dice que la portación de arma es para
poderla portar en el cuerpo o moverla. Allá hay una inconstitucionalidad, hay una acción de inconstitucionalidad. Entonces, por lo tanto, ellos van a resolver ese asunto. ¿Por qué? Porque no hay nada arriba de la Carta Magna. ¿Ok? No puede decir el código que sí pueden portar arma cuando la Constitución dice que no. ¿Ok? Por eso ahí es donde entra la controversia entre la Constitución y alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía. Acuérdense que todo lo que tenga que ver abajo de la Constitución, todo es de menor jerarquía, y no puede decir el Código Penal que puedes portar arma y andarlo como en Estados Unidos, que cualquiera puede portar un arma en el cuerpo, cuando la Constitución es clara y precisa y dice que solamente el arma es para protección de tu domicilio. ¿Ok? De eso es una acción. Bien, ahora sí, muchachos, vamos a entrar qué es una jurisprudencia. Ya vimos lo que es una acción, y ahora vamos a ver lo que es una jurisprudencia. Lo vamos a ir viendo así. ¿Por qué? Porque para saber exactamente o tener la materia de la jurisprudencia, pues bueno, tenemos que estar sabiendo qué es una Suprema Corte de Justicia, qué es una ley, quién lo manda, qué es la Carta Magna, ¿ok? Todo eso es lo que tenemos que estar viendo. ¿Qué es la jurisprudencia, chicos? La jurisprudencia es el conjunto de principios, razonamientos y criterios que los juzgadores establecen en sus resoluciones al interpretar las normas jurídicas, es decir, al desempeñar o esclarecer el sentido y el enlace de estas, al definir los casos no previstos en ellas. La jurisprudencia es considerada una de las llamadas fuentes formales del derecho, es decir, uno de los procesos o medios a través de los que se crean las normas jurídicas. Entre dichas fuentes encontramos también la legislación, la costumbre, las normas individuales y los principios generales del derecho. Bien, esto es lo que es una jurisprudencia. Es algo científico, que es un conjunto de principios, razonamientos y criterios de los juzgadores establecidos en las resoluciones al interpretar las normas jurídicas. ¿Ok? Eso es lo que es el concepto. Pero ahora vamos a lo básico. Ahora vamos a lo sencillo. Claramente dice, establecida en las resoluciones al interpretar las normas jurídicas, es decir, al desentrañar o esclarecer el sentido y el enlace de estas, o definir los casos no previstos en ellas. Bien, todos los códigos tienen errores, chicos. Código civil, código penal, código de comercio, todos los códigos tienen errores. De ahí vienen las jurisprudencias, lo que yo les comentaba. Cuando un artículo está mal redactado y sabemos que en vez de ayudarnos está afectando, salen las jurisprudencias. Por eso dice claramente que va a desentrañar o esclarecer el sentido y el enlace de estas al definir los casos no previstos en ellas. Cuando se hizo en los códigos y vieron que ese artículo no sirve, ¿ok? Se puede llamar a una jurisprudencia. Como por ejemplo, en alimentos, chicos. Hay muchos, el artículo en general del Código Civil habla de alimentos. ¿Ok? Nos habla de los alimentos. Pero a lo mejor específicamente falta algo. Como por ejemplo, que los alimentos, en cuanto se pidan, automáticamente sean ya de carácter urgente. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí a lo mejor falta esclarecer esa parte, que son de manera urgente. Al esclarecer que son de manera urgente, chicos, en ese momento ellos tienen que hacer una nueva jurisprudencia. ¿Para qué? Para cuando tú la cites, tú la pongas, sepan ellos de qué estás hablando, que es de carácter urgente, no es de que mañana o pasado te lo van a dar, es de carácter urgente, y entonces por lo tanto te puedan liberar cualquier documento que tenga que ver con pensión alimenticia. De eso estamos hablando. Esas son las jurisprudencias, muchachos. Eso es lo que es una jurisprudencia. Fuentes formales pueden ser, incluso entre dichas fuentes encontramos también la legislación, las costumbres, puede ser por costumbres, las normas individualizadas y principios generales del derecho. Cuando los principios generales del derecho no están bien establecidos es cuando
Por eso llamamos a las jurisprudencias, ¿para qué? Para que resarza ese pequeño daño que hay en el código. ¿Ok? Bien. ¿Quiénes pueden emitir jurisprudencias en el Poder Judicial de la Federación? El Poder Judicial de la Federación, por disposición de ley, están facultadas para emitir jurisprudencias. No es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que tener muy abusados con eso. No es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, chicos. Es el Poder Judicial de la Federación, que es muy diferente a la Suprema Corte. ¿Okay? El poder es todo. ¿Okay? La Suprema Corte solamente abarca nivel judicial, pero el Poder Judicial abarca todo. El poder es todo, el Poder Judicial es todo, desde la Suprema Corte de Justicia hasta el policía. Ese es el Poder Judicial de la Federación. ¿Okay? Por eso dice, ¿quién puede emitir jurisprudencias? No la Suprema Corte de Justicia, es el Poder Judicial. ¿Okay? El Poder Judicial de la Federación, por disposición de ley, están facultados para emitir jurisprudencias. Obligatoria, el Pleno y las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral y el Poder Judicial de la Federación, los plenos de circuito y los tribunales colegiados de circuito. ¿Ya vieron? Es todo el poder, no es la Suprema Corte de Justicia. Sí es pregunta de examen. Es muy diferente que tú digas, ¿quién puede emitir una jurisprudencia? No, pues la Suprema Corte de Justicia no, chicos. Lo emite el Poder Judicial de la Federación, en el cual está el Pleno y las salas de la Suprema Corte de Justicia, la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los plenos de circuito y los tribunales colegiados de circuito. Todos ellos emiten jurisprudencias. ¿Para qué? Para que pueda salir ya como ley. ¿Ok? Así es como se trabaja, muchachos. Así es como se debe de realmente trabajar. ¿Ok? Entonces, volvemos a lo mismo. No es la Suprema Corte de Justicia, es el Poder Judicial de la Federación, en el cual se encuentran pues salas regionales, salas electorales, salas de circuito y los tribunales colegiados de circuito. ¿Ok? Bien, seguimos, chicos. ¿Para quiénes es obligatorio la jurisprudencia? La jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia cuando funciona en pleno o en las salas es obligatoria para tribunales unitarios y colegiados de circuito. ¿Ok? Si tú vas a citar una jurisprudencia, te van a servir para tribunales unitarios y colegiados de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común del Estado y del Distrito Federal. Bueno, hoy en la actualidad no hay Distrito Federal, es Ciudad de México, ¿ok? Y los tribunales administrativos del trabajo, tanto locales como federales, las salas de la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, únicamente están obligados por la jurisprudencia decretada por el Tribunal Pleno. Entonces, ¿para quién es obligatoria la jurisprudencia? Para todos, chicos. Tribunales unitarios, tribunales colegiados, para la Suprema Corte de Justicia, incluso, chicos, tribunales militares. ¿Ok? Una jurisprudencia es a nivel Estado. Entonces, por lo tanto, acuérdense que los tribunales militares trabajan aparte, pero una jurisprudencia les va a servir a ellos. ¿Ok? A ellos les va a servir la jurisprudencia también, a los tribunales militares, no solamente a los civiles, familiares, circuitos de Estado, tribunales administrativos, sino también a los militares les va a servir una jurisprudencia como tal. ¿Cómo se integra la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Las resoluciones constituyen la jurisprudencia siempre y cuando los resultados de ellas se sustenten de manera reiterada o seriada en 5 sentencias
ejecutorias, lo que yo les decía, una jurisprudencia tiene que haber 5 sentencias ejecutorias. ¿Qué quiere decir? Que de los 5 problemas, 5 resoluciones, 5 asuntos, fueron sentencias y necesitan unir esas 5 sentencias ejecutorias, no interrumpidas por una que sostengan un criterio distinto. Además de esta condición, es necesario que la jurisprudencia sea aprobada por lo menos por 8 ministros, si se trata de la jurisprudencia del Pleno, o por 4 ministros en caso de la jurisprudencia de las salas. En lo que yo les decía, vean, por ejemplo, aquí está claramente diciendo que son 8 ministros, chicos. Tiene que ser aprobado por lo menos 8 ministros si se trata de una jurisprudencia de Pleno, o 4 ministros en caso de jurisprudencia de salas. El Pleno, ya saben, los circuitos, los juzgados de circuito van arriba, los de la Suprema Corte de Justicia va arriba. Tienen que haber 8 ministros quienes estén de acuerdo en esa jurisprudencia, 4 ministros si es en salas comunes. Para la integración de este tipo de jurisprudencias no se toman en cuenta las tesis aprobadas en asuntos resueltos conforme a lo dispuesto en las disposiciones vigentes con autoridad a la 10ª época de la Semanario Judicial de la Federación. También se forma jurisprudencia cuando el Pleno de las Salas o la Suprema Corte de Justicia acabó un procedimiento de unificación de criterios, contradicciones de tesis, al decir que debe prevalecer en el caso de la existencia de 2 o más tesis. ¿Qué quiere decir? Que también pueden ser jurisprudencias, chicos, si la Suprema Corte de Justicia ve un procedimiento de unificación de criterios y varios de los ministros, están en desacuerdo, lo van a unir y lo van a llevar a cabo y lo van a hacer también una jurisprudencia. No solamente, como les había comentado, que sean 5 sentencias ejecutorias. También, si los ministros no están de acuerdo, pueden llegar a formar una jurisprudencia, obvio, por criterio propio. Si algo anda mal, bueno, por criterio propio, ellos lo pueden unir y hacer una jurisprudencia. ¿Cuáles son los medios de difusión de la jurisprudencia? El semanario, bueno, ya de antemano lo sabemos, el Semanario Judicial de la Federación, su Gaceta, órganos oficiales de difusión de jurisdicción del Poder Judicial de la Federación, excepto en lo que se refiere al Tribunal Electoral de este poder. Vamos a empezar con Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Además, existen múltiples medios no oficiales de difusión, entre ellos diversos libros, una gran cantidad de discos ópticos, entre los que destaca el denominado JUS, jurisprudencia y tesis aisladas. Para que una jurisprudencia sea ya establecida y la puedas citar en tus asuntos, pues bueno, tiene que aparecer claramente en los semanarios judiciales de la Federación y sus gacetas. Como por ejemplo, pueden ser en libros, en tesis, en revistas oficiales, pueden ser en el canal de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia también tiene un canal, incluso así se llama Suprema Corte de Justicia, tiene un canal de televisión que puede citarlo en ese momento. Publicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, es posible consultar los criterios de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y de los tribunales colegiados de circuito en ese mismo portal en internet. Ellos lo suben también a internet y con eso ellos pueden dar por activo esa jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación, bueno, eso ya de antemano lo sabíamos. Conclusiones. Bien, chicos, pues este tema como tal se llama, esta materia como tal se llama jurisprudencia. Hoy empezamos a ver
desde la Suprema Corte de Justicia y lo que es una jurisprudencia. ¿Ok? ¿Cuántos se llevan? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cuántos ministros? ¿Cuánto? ¿Ok? Bien, para concluir, existe mucho material literario y electrónico alrededor de este concepto. En mi caso resultó muy interesante. ¿Ok? ¿Qué quiere decir en conclusión, chicos? Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, junto con el poder, con el poder, tratan de llegar y armar, ¿ok? Con el poder judicial arman lo que son las jurisprudencias, chicos. Acuérdense que son las salas, los juzgados los juzgados, ¿ok? Todo lo que tenga que ver con el poder legislativo, con el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, entre todos van a formar leyes y de esas leyes van a emanar jurisprudencias, chicos. ¿Ok? Ya vieron cuántas salas, cuántos ministros necesita. Si son cinco sentencias de la misma, se forma una jurisprudencia. Si los ministros no están de acuerdo, se forma una jurisprudencia. ¿Para qué? Para que posteriormente se pueda citar en todos y cada uno de tus prácticas, y más que prácticas, de tus asuntos, se podría decir, más que nada de los asuntos. ¿Ok, chicos? Así es como damos inicio, chicos, con la materia de jurisprudencia. ¿Ok? Así es como vamos a dar inicio con la materia de jurisprudencia. En esta ocasión hablamos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hablamos de la jurisprudencia en general. ¿Ok? Ya sabemos cuánto necesitan, 5 o que estén de acuerdo varios ministros para llegar a una jurisprudencia. ¿Ok, chicos? Bien, muchachos, pues de mi parte es todo. Que tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Bienvenidos a su nuevo cuatrimestre, chicos. Nos estamos viendo el día sábado. Échenle ganas, chicos, y estaré haciendo preguntas referente al concepto de jurisprudencia. Y la materia se llama Jurisprudencia en México. ¿Ok, chicos? Bien, muchachos, pues nos vemos el día sábado. Gracias.